Se cumplió una semana de la salida del cepo, ¿no? Uh-huh. Y la salida del cepo era, en principio, una de las condiciones que de algún modo el campo estaba poniendo, estaba reclamando, para ver si se equilibraban los ingresos del campo respecto, o el atraso cambiario, si se equilibraban los ingresos mejorando las condiciones. Bueno, el gobierno soltó el cepo, lo soltó con algunas condiciones, una flotación entre bandas, entre 1.000 pesos y 1.400, el dólar en principio está girando hacia la baja, y bueno, nada, el presidente se puso la semana pasada prácticamente tomó una actitud kirchnerista, porque dijo, bueno, si el campo no liquida, volvemos a las retenciones en junio, por lo menos para la soja, que es lo más importante. Está en línea Soledad Aramendi, que es la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario. Soledad, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, un gusto. Encantado. Bueno, ¿cómo la están llevando a esta liberación del cepo y a la vez esta advertencia del presidente respecto a la liquidación? Bueno, con respecto al cepo, es una medida que desde siempre se solicitó, pero por una cuestión de sentido común y de lo que debe ser un país serio, de ir hacia la eliminación del cepo, ir hacia un solo dólar. Uh-huh. O sea, es hacia lo que deberíamos ir en cualquier país serio. Obviamente hay que ver cómo va fluctuando el mercado, sí, y eso es lo que debe regir, obviamente, también del precio. Más allá de que a veces, obviamente, se sabe que puede haber otras intervenciones, pero bueno, es lo que debe ser, ¿sí? O sea, deberíamos ir hacia un solo dólar. ¿Bien? Sí. Esa es la cuestión principal. Y después, obviamente, con respecto a los derechos de exportación, cuando se eliminaron parcialmente, quiere decir, se eliminaron para las economías regionales de forma definitiva, y para lo que son cereales hubo una baja temporaria. Así fue la medida lanzada en enero. Ya sabíamos que era temporaria. Bien, lo que pasa es que o sea, el tiempo era junio, y junio es un momento de, o sea, a nivel productivo, obviamente es un momento donde uno lleva adelante todos los pagos de las obligaciones, de la campaña gruesa, obviamente de alquileres, y el inicio de la campaña fina, de lo que es la siembra de trigo y verdeos, o sea que obviamente un momento de inversión. Entonces, cuando uno está en momentos de ese tipo, en una actividad económica, obviamente es difícil que te cambien las reglas de juego. Por eso propiciábamos realmente que no ocurra, y sino que continúe la baja, una baja hacia la eliminación. Ante estos anuncios del presidente, obviamente lo vimos bastante inoportunos, más allá de que la medida ha sido temporaria, pero vamos a seguir bregando para que continúe la baja. Obviamente tenemos que entender obviamente los números del país, la economía, pero si vamos realmente hacia una reforma tributaria, mejor dicho, y hacia todas las reformas que deberían bajar los costos, y no deberíamos retroceder, sino que al contrario, propiciar o sea, continuar con la eliminación de cantidad de regímenes especiales, subvenciones y exenciones que existen, que generan hasta una competencia desleal. Entonces, deberíamos seguir con los cambios y no retrocesos. Es llamativo que los vuelvan a poner en el lugar del enemigo, ¿no? Porque lo hizo el kirchnerismo de manera bastante continua, y ahora, digamos, el gobierno también los elige como, entre comillas, enemigo. Cuando dice, bueno, el dólar se cae porque no sube, porque no lo liquida el campo, porque retiene, porque tiene una actitud amarreta, porque son privilegiados. Vuelven a amenazar con el tema de la imposición de las retenciones en el caso de que no cumplan, porque no es vamos a imponerlas de nuevo igual porque estaba pactado que en junio se caían, sino que es casi una advertencia. Hay como que, a ver, lo voy a decir con las mejores palabras, hay como que ustedes son la variable de ajuste de las excusas de algunos gobiernos, o de los gobiernos en general. No lo tomaría así, y en realidad es una cuestión económica, uh-huh, por las divisas que genera el campo, sí, obviamente a través de la liquidación obviamente de las exportaciones,
en ese sentido. Entendemos que es una cuestión netamente económica, bien. En ese mismo sentido fue, digamos, las palabras que ha mencionado ahora últimamente el presidente, pero bueno, por eso, con más razón. Además, el campo también lo que hace es, o sea, trabaja, o sea, uno sabiendo cómo puede venir la situación y demás, uno acomoda y se va acomodando la campaña, o sea, con anticipación, ¿sí? La realidad es esa, uno va anticipando las posibles situaciones. Entonces, al campo lo va a agarrar de esa forma. El tema que pasa para que continuemos eliminando, como ya te mencioné anteriormente, lo que son subvenciones al combustible que existen en distintas partes, tanto en Cava como en Patagonia, regímenes especiales de Tierra del Fuego, exenciones de ganancias que tienen tantísimas actividades. O sea, sigamos con los cambios. Con los cambios. Y además hablamos si realmente tenemos que bajar costos, bueno, también va pues a reforma laboral y sindical de la mano. Y reformas en todos los sentidos, y también tendríamos que trabajar, obviamente, en impuestos provinciales y locales. Así que vamos por ese lado, no lo tomamos como una cuestión netamente política. No lo tomaron como una declaración de guerra, digamos, lo tomaron como una consecuencia natural del proceso. Exactamente, y además, pero igual de todas formas, las críticas, o sea, salimos en todos los medios de forma reiterada en todos estos días, lo vamos a seguir haciendo y vamos a bregar en ese sentido, porque tenemos que entender perfectamente que tiene que haber cambios para que los recursos queden en el ciudadano, para que haga inversión. El campo es una de las actividades que mayor territorialidad tienen en este país, y de alguna y otra forma gran parte de los pueblos y ciudades viven de alguna u otra forma, y tantísimas otras actividades. Entonces, dejemos los recursos en la gente para que puedan invertir, generar trabajo, también recaudación en tantísimos otros impuestos, y propiamente dicho, lo que es generación de producción para la generación de divisas. O sea, al contrario, la medida que se tendría que anunciar es continuar la baja y eliminación para lo que son los derechos de exportación al trigo, para así realmente incidir en una mayor siembra. Pero, o sea, eso es más porque los recursos empiezan la rueda económica, tenés que generar fluidez en la economía, y empieza desde el momento que te bajan, porque vas a invertir más, vas a generar más trabajo, vas a consumir más allá que después los resultados los tengas a los 6 meses, bien, de lo que vas a cosechar a los 6 meses. Pero desde el momento cero se genera mayor inversión y empieza mayor fluidez económica, que es lo que debe ocurrir, fluidez económica. Y así que bueno, vamos en ese sentido, y esperemos a ver si en el transcurso del tiempo ocurren cambios. ¿Qué tal, Soledad? Guillota la saluda. En ese sentido, por ahí preguntarle cuál es la postura, más allá de la cuestión de retenciones y demás, si ha podido hablar sobre esta unificación del tipo de cambio, por ahora más cerca del piso que del techo de 1.400, si complicó los números de los productores en relación a el blend al que accedían antes, a los costos de producción versus los costos el precio de exportación. Todo es señores, ha pasado nada de tiempo. Acá necesitamos que, obviamente, el campo necesitaba enseñar un dólar más alto. Nuestro cereal es en dólares, bien, más allá de que uno cobre en pesos, pero también los insumos. Entonces acá pasa porque hay un equilibrio en general, tanto de que valga más la producción, debería valer más la producción, pero también el tema es que bajen los costos en general. O sea, si sube o baja el dólar, todo se tendría que acomodar a eso, y no sé si eso es lo que está ocurriendo. O sea, necesitamos lograr que realmente los valores de la producción y los costos en general reflejen realmente el sentido del dólar y que no sean manipulados. Así que vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo. No es fácil, solamente que bueno, es vivir al son del mercado, pero es lo que debe ser.
Tenemos que dejar que el tiempo pase, señores. Hay muy poco tiempo, muy poco tiempo. Bien. Soledad, ustedes están, obviamente, que me imagino, atentos a lo que va a ser la inminente reforma constitucional. Ustedes vienen discutiendo porque han sufrido algunos aumentos impositivos por parte de la gestión provincial. ¿Cómo se asoman ahí? ¿Tienen algunos, me imagino que tendrán algunos representantes elegidos que serán voceros de sus intereses? Digamos, ¿cómo van a participar o otear el proceso de reforma constitucional? Bien, sí, con tema de reforma, hemos tenido reuniones y realmente con los principales candidatos vamos a seguir trabajando. Algunos de los temas fundamentales que nos hace mucho ruido es el tema de las autonomías municipales, porque tenemos una sociedad inmadura en ese sentido y porque puede generar una presión fiscal por mayor generación de tasas y también un desmán a nivel ambiental. Entonces, realmente tememos en ese sentido, así que vamos a trabajar por ese tema porque se necesitan límites y control. Realmente, todo lo que es ambiente debería pasar por buenas prácticas nacionales y provinciales y no queremos que haya mayor generación de tasas. Pasa en ese sentido. Así que esa es una de las cuestiones principales y sí, obviamente, bregamos porque se logre ficha limpia y que se acoten las reelecciones de los candidatos en general. Como organización, digamos, aportan lo que tiene que ver con la mirada sobre lo general, pero digo, sobre lo particular, ¿qué creen que tiene que tener la reforma constitucional que no tenga la actual Constitución, que pueda aportar al crecimiento del sector productivo agropecuario? No pasa porque en la Constitución esté. Lo que necesitamos son políticas de Estado, pero las políticas de Estado no van a estar escritas en una Constitución. O sea, no pasa por ahí. El tema es para que haya que en una Constitución tiene que, lograr que se acote realmente a nivel, todo lo que puede ser, obviamente la reelección de candidatos, sí, donde haya ficha limpia, donde realmente haya acceso a la información pública, donde que no existan cajas con recursos reservados. O sea, todo eso es lo que debe cambiar, porque, y al contrario, para generar lo que son políticas de Estado a nivel productivo y en general transversales para la sociedad. Y eso no ocurre, no tenemos ni política de Estado a nivel nacional ni a nivel provincial para propiciar la actividad. Así que pasa por ahí, y obviamente, cuando ustedes hablaban antes también de lo que es el cepo, lo que tenemos que seguir adelante para que no nos incida absolutamente todo de mala manera es, a su vez, continuar con las reformas, señores. No podemos seguir con los impuestos que tenemos y tenemos que continuar con una reforma tributaria. Pasa por ahí y eso es lo que tenemos que trabajar. Bueno, y ahí le pongo la última pregunta. ¿Cómo están relacionándose con la gestión de Puccini y de Puyaro respecto a esto? ¿Qué ven ustedes que se esté gestando ahí que les digamos, para cuestionarle y para reivindicarle en el caso de que existan puntos en los que coinciden y puntos en los que están disintiendo? Hay muchos espacios vacíos sin respuestas. A nivel BPA se generó una ley se aprobó una ley el año pasado de BPA que falta reglamentación y realmente deja todo que desear porque es la generación de una nueva caja. Realmente no hemos tenido muy pocas mínimas reuniones con muy poco espacio de tiempo. Creo que están dando recursos por doquier y no realmente sentándose para generar un plan para aumentar la producción, porque acá no pasa por aumentar la producción, pasa por generar las herramientas y las condiciones, y entre eso también hablamos de lo que puede ser la infraestructura, o sea, una provincia donde se dice pero no está plantado realmente qué autopistas se van a hacer, cómo se van a cambiar y demás. Obviamente mucho depende también de Nación, pero necesitamos tener certezas y garantías de obras que se deberían llevar adelante, y por ahora
no hay certezas de ningún tipo. O sea, tenemos una provincia donde necesitaríamos autopistas como la 34, la 11, la 33, la O12, o sea, todavía accesos a puertos que ni fu ni fa, bien, y una inseguridad que continúa en todo el territorio. Entonces, hay demasiado por hacer y no vemos certezas de nada. Tenemos una provincia donde no tenemos garantizado el agua y estamos al lado del río Paraná. Y no solamente pasa por mirar los bolsillos de la gente y sacarle recursos, sino que también pasa por poder producir en una provincia donde tenemos una ley de bosques que acota la producción en el monte, o sea, y además, por ejemplo, tenemos tantísimos corredores verdes. Ustedes, si visualizan todas las rutas, tienen banquinas con una superficie extensísima donde no se produce, donde no se hace nada. O sea, y podemos continuar con los corredores verdes, pero con producción. Y tendríamos tantísimos recursos para sostener municipios y comunas y obras. Bien, cuestiones básicas si realmente queremos realmente salir adelante con los recursos propios que tenemos. Y hoy no se puede trabajar por leyes obsoletas generadas en algún momento. Entonces, hay demasiado por cambiar, pero para cambiar en serio. Y no solamente para carteles o publicidad, sino hay que hacer y no vivir tanto de los carteles. O sea, necesitamos acciones concretas en una provincia que está postergada en el núcleo productivo del país y al lado del río Paraná, que es agua dulce, señores, agua dulce. Y ahí la pregunta final es, ¿ustedes de verdad creen que no, el sector productivo no debe aportar más, digamos, a lo que necesita la provincia, sobre todo en este proceso de recortes de recursos nacionales? Digo, porque ahí debe haber una mirada. Hay un reclamo de Santa Fe por mejorar las rutas nacionales, por hacer inversiones en las rutas productivas. Digo, ahí ¿ustedes no creen que tienen que hacer un aporte excepcional? Estuve diciendo recién que sí, se puede estar trabajando los corredores verdes. Sí. ¿Bien? Sí. Entonces, ¿cuántos recursos podés tener a lo largo del tiempo? Y no estamos hablando ahora de un momento político puntual ahora, sino estamos hablando de una provincia postergada históricamente. Claro. Acá no pasa por el color político actual. Entonces, y no hagamos una cuestión excepcional. ¿Vas a trabajar vos o vas a aportar vos? No. Acá pasa por todos por igual, ¿ok? Y recursos hay de sobra, solamente que necesitamos tener las herramientas para poder producir en esta provincia. Es eso, que hoy hay todas leyes que traban. La frase sería, recursos hay de sobra, cuando todo el mundo está diciendo no hay recursos. Recursos hay de sobra, solamente que no te dejan trabajar, no te dejan producir. Y a su vez, una provincia postergada con infraestructura, donde, no puede ser que en el norte todavía tengamos situaciones de sequía y donde se compre agua. Cuando tendríamos que saber gobernar el agua que te viene de las provincias vecinas y a su vez, ¿por qué no hacer tantísimos acueductos que garantice el agua para consumo humano y para producción? O sea, hay demasiado por hacer cuando en realidad vemos que los recursos de los santafesinos quedan en las manos de algunos solamente para perpetuarse en la política y no estar al servicio del ciudadano. Soledad, me queda una, le agrego, recién hablaba de la ley de bosque, que por uno cuando busca la justificación es justamente cuidar la flora y fauna de algunos sectores, justamente para colaborar con que el suelo siga siendo productivo en relación a la absorción del suelo, a la gestión del agua potable, etcétera. ¿Por qué lo ve como una traba para la producción? Porque hoy se generan multas de todo tipo para trabajar en algunas zonas, cuando en realidad vos podés mantener el monte, pero hacer ciertas limpiezas, bien, para aunque sea poner hacienda, porque hoy el monte en determinadas circunstancias no pasa ni un perro, bien. Entonces podés producir con monte, bien, pero por lo menos haciendo ciertas obras mínimas y básicas para que la hacienda pueda estar, ¿sí? Y hoy no se puede. Entonces, hay muchas trabas en eso. Hay que modificarlas. Soledad, gracias por el contacto, Gracias a ustedes. Muy amable. Ahí estaba la presidenta de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi. Aramendi.
me quedé sin lentes, me quedé sin computadora, con lo cual estoy bastante complicado con la vista hoy. Pero bueno, una mirada bastante explícita de la pretensión de ese sector agropecuario, que es el sector, digamos, más tradicional del campo santafesino, en un momento en el que empiezan a tomarse definiciones respecto a esto, ¿no? Bueno, ella se ha mostrado, para sintetizarlo, bastante ecuánime, sino bastante parcial a favor de las decisiones del gobierno nacional. Relativizó este tema de la amenaza de Milei, dice que tiene que formar parte de un plan de crecimiento y de equilibrio respecto a las retenciones y de ir quitando impuestos, y después enfatizó algo que a mí me parece toda una discusión, ¿no? Que es, ¿hay recursos? ¿Dónde están los recursos? En la provincia de Santa Fe. Cené el fin de semana con amigos que son de provincia de Buenos Aires y bueno, claro, inmediatamente surgió el tema impositivo santafesino. Pero el campo está enojado con el gobierno de Santa Fe porque aumentaron los impuestos. Y si no aumentas los impuestos de las hectáreas de campo, ¿dónde aumentás? ¿A quién le aumentás? Porque todos los ciudadanos santafesinos hemos sufrido aumentos en las tasas, en la energía, digamos, todos estamos siendo afectados por un ajuste brutal. Pero bueno, el campo también tiene que poner, digo, la reforma tributaria de Santa Fe le impuso aumentos al sector productivo en el impuesto inmobiliario, pero además le impuso gravámenes a los casinos, al sector financiero. Digo, la verdad es que también es momento de aportar. Sí, y sobre el impuesto inmobiliario hay una mirada ideológica y una mirada objetiva. En la ideológica podríamos discutir largo y tendido, pero en la mirada objetiva, el impuesto inmobiliario en Argentina y en Santa Fe está muy atrasado hace mucho tiempo, tanto en las propiedades construidas como en el sector agropecuario, y hay muchas tierras que son arrendadas donde el que alquila la tierra paga con su producción el alquiler que no le escatiman ni un cero, y el propietario de ese campo paga muy bajo impuesto inmobiliario por el valor de ese campo, bueno, pero que se valoriza año a año. Claro, y el argumento siempre es, nosotros no queremos más impuestos, nosotros no queremos más. Bueno, pará, digamos, si vos tenés renta, vos tenés que pagar más impuestos. Esto es en cualquier planteo, ni siquiera es ideológico, digo, loco, el que está ganando más, el que está pudiendo producir, tiene que hacer un aporte. Yo le dije excepcional a ella, y ella dijo, no tiene que ser excepcional, pero del mismo modo, dijo, hay recursos, pero no planteó que los recursos estén excedidos en la actividad productiva. Yo insisto, a mí me enoja mucho cuando los gobiernos ponen enseguida frente a la digamos, frente a la opinión pública a un sector determinado como enemigo. Sí, porque es una pelea desigual, porque termina siendo estigmatizante, pero bueno. Sí, hablar de el campo como cualquiera que tiene como el enemigo. 2 hectáreas es el campo. Pero Milei estuvo de algún modo cerca de eso el otro día, cuando dijo, bueno, si no liquidan, que sepa que le vamos a poner, que era lo mismo que decían los gobiernos del kirchnerismo. Y por ahí lo que uno se pregunta, o sea, la retención tiene su justificación por la capacidad del suelo extraordinaria y bla, bla, bla. Por ahí lo que puede coincidir con Aramendi es, bueno, necesitamos reglas. Si van a sacar retenciones, decime de cuánto, por cuánto tiempo y para qué. Porque si vemos cosechas extraordinarias o cosechas que a veces son récord y esas divisas después se van en cualquier cosa menos en obras y futuro, bueno, o sea, yo también me estaría enojado de pagarlas. Comparto, pero creo que hay que definir algo que es casi obvio. No se puede planificar, no se puede pensar nada si vos no planificás a 20 años. Así, si todo es parche, si todo es provisorio, si todo es a corto plazo. Y me parece que a este gobierno le está pasando lo mismo que a los gobiernos anteriores. Termina poniendo parches a corto plazo y es el momento de empezar a definir las cuestiones a largo plazo. Y eso requiere de pactos. Y no me parece que estemos en las manos indicadas para pactar con nadie.